Bueno, ¿me escuchan? Sí, profe. Bueno, continuamos entonces. Bajo ese concepto y alcance de la política pública en la jurisprudencia colombiana, tenemos algunos aspectos que revisar. Mm, Antes de avanzar, ¿hay alguna pregunta, alguna sugerencia que tengan para que avancemos bien en el desarrollo del curso? ¿Está bien la conversación que tenemos o hay que hacer algo distinto? Muy bien, profe, todo muy bien, gracias a Dios. Bueno, listo. Si algo me dicen, porque a veces uno empieza a conversar y, y ustedes quieren preguntar algo, adelante. Entonces, en ese concepto de la jurisprudencia, la Corte Constitucional, en la sentencia T595 de 2002 y en la T760 de 2008, ha planteado lo siguiente. La Corte plantea que la faceta prestacional y progresiva de un derecho constitucional permite a su titular exigir judicialmente por lo menos, primero, la existencia de una política pública, es decir, cuando existe una, eh, un requerimiento frente a la prestación de un servicio o de un derecho constitucional mejor, entonces se requiere de la existencia de una política pública. Esto nos lleva a lo que les decía ahorita, que no necesariamente la política pública se alimenta de los problemas que se identifican en los diagnósticos sociales y participativos que tienen que ver con las dinámicas propias de la participación participativa que está definida en la Constitución política, en el artículo primero, y en los desarrollos pues, legales, en la ley estatutaria de participación ciudadana, sino que también el ciudadano, vía acción de tutela, vía acciones populares, puede llegar fácilmente a que la Corte Constitucional o inclusive, pues más para ser más precisos, el juez constitucional falle en beneficio del ciudadano porque se le está dándole respuesta judicialmente a un derecho al cual se debería tener ese derecho por parte del Estado y que no ha sido resuelto. Entonces, judicialmente se habla de que se puede buscar la existencia de una política pública orientada a garantizar el goce efectivo del derecho y que contemple mecanismos de participación de los interesados. Recuerden que parte del modelo de Estado colombiano está muy soportado en la participación ciudadana, que cuando estamos en el diseño de las políticas públicas debemos ser muy cuidadosos de la trazabilidad de la participación ciudadana en las diferentes etapas o ciclos que corresponden al diseño de la política pública. Paso por acá largo porque esta parte ustedes ya la conocen mucho en su ejercicio. Todo lo que es gestión es parte de su formación. Les voy a pasar por acá de largo. Les queda pues en la memoria para que ustedes, en sus memorias, para que lo tengan ahí. ¿Cuál es el origen de las políticas públicas? Primero, nos permiten dar respuesta a, digamos que hay que dar respuesta a estos interrogantes. El primero, cómo tomar decisiones de gobierno más inteligentes. Entonces, esa es una premisa cuando estoy frente al origen de políticas públicas. Para tomar decisiones de gobierno inteligentes, pues hay que tener sistemas de información. Y si yo tengo una política pública, partió de una necesidad puntual dentro de unas problemáticas propias de un sector
de un territorio y que requiere que el gobierno tenga suficiente información para poder tomar decisiones más inteligentes. Es el análisis de cuáles son los problemas que ameritan ser solucionados por parte del Estado. Eh, ¿Cómo generar y mejorar la información para los funcionarios a cargo del diseño de políticas públicas? Hablábamos ahora de manera muy general de contenidos y les hablaba del plan de acción. Cuando uno define el plan de acción de la política pública, necesariamente hay que hablar de sistemas de información que nos van a alimentar. Eh, Sobre todo cuando estoy en la política pública, el tema de la solución. Si estoy acertando, ¿qué tipo de recursos estoy asignando? Digamos que se ve más el tema de la asignación de recursos, cómo me los estoy gastando a partir de un plan que ha sido establecido. Por lo general, no tocamos ese tema de cómo lo estoy haciendo, que va más a los análisis propios de las evaluaciones de impacto o las evaluaciones ex post, que son evaluaciones que se hacen después de que la política pública ha madurado, que yo ya he implementado en soluciones, pues el municipio o el Estado en general ha implementado soluciones y que yo ya me voy a mirar un poco más si efectivamente las soluciones que se han implementado sí han permitido darle cumplimiento a lo que corresponde al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y cómo incorporar en el gobierno mayores niveles y dosis de ciencia y racionalidad. Les decía, las políticas públicas obedecen a un estudio de investigación aplicada y esa investigación aplicada se desarrolla con métodos y objetos de estudio, lo que nos lleva a que concluyamos que los métodos de estudio nos van a permitir abordar una metodología propia de un proceso científico dentro de las ciencias sociales, enmarcar las políticas públicas dentro de las ciencias sociales y que nos van a permitir entonces incorporar a la administración el componente académico, el componente de ciencia, el componente de tecnología, para tener unas mejores decisiones en el diseño de una política pública. Generalmente, cuando estamos hablando de políticas públicas, podríamos indicar que nos estamos refiriendo a una etiqueta. Generalmente dice de políticas públicas, habla, diríamos que en general, muchos actores. Habla el ciudadano, dice, se necesita una política pública, habla el policía, habla el soldado que está pensando en su sector, habla el periodista, habla el ciudadano común y corriente, habla el universitario, hablan los políticos, habla el gobierno. Hemos etiquetado el término entendiendo que es una manera de mirar cómo se pueden solucionar las problemáticas con el desarrollo de algunas actividades propias que se definen en el diseño de la política pública. Otros podrán entenderlo como esa expresión de un propósito general o de la situación deseable sobre determinados asuntos. Cuando yo estoy planteando una política pública, estoy pensando en la solución de problemática, estoy pensando en un estado deseado, estoy pensando que a partir de una realidad que es un estado A, que es el punto de partida, yo estoy llegando a un estado B, que es un estado conocido, y si hablo en el punto de partida de carencias, de necesidades, el punto de llegada, que es el caso planteado, el punto B, es de satisfactores. Entonces, lo que estoy es planteándome a través de un punto conocido, que es una problemática y mediante un proceso que no únicamente es el proceso de la política pública como marco metodológico, sino que son los procesos inherentes a la gestión pública. Por supuesto que los procesos que tienen que ver con el proyecto, o sea, con planeación, los procesos presupuestales, los procesos contractuales, los procesos orientados a la
gestión, mediante lo que es la gestión de resultados y donde deberíamos llegar, que es a partir de ese estado deseado a evaluar posteriormente los indicadores de impacto, es decir, si la decisión que se ha planteado se ha cumplido con su propósito y el propósito no es tanto esa mirada que tenemos de gastarnos los recursos que se han apropiado, sino es cómo se han gastado esos recursos y si se han contribuido en el mejoramiento de la calidad de vida, que en términos pues de la mirada de la administración pública hoy, si estaríamos indicando si hemos agregado valor público a esas situaciones que se plantean dentro del ciudadano y que nos lleva pues a soluciones o a propuestas concretas. Son decisiones gubernamentales y vamos a ir mirando cómo todos estos conceptos que están ahí se van dando en la medida que uno va utilizando herramientas propias de las políticas públicas. También eh, es el tema que se asocia a programas, a planes, a proyectos, a resultados, a procesos. Decía ahora que la administración pública utiliza diferentes paradigmas de la administración como ciencia. Y nosotros en el Estado colombiano trabajamos temas que tienen que ver con procesos. Cuando uno mira lo que corresponde a mi PG, entonces en mi PG que tenemos una definición de proceso, de cómo tiene que hacerse. Y en la parte final del curso nos aproximaremos al cómo se hacen las políticas públicas en una entidad territorial. Vamos a avanzar en todo lo que es la metodología y en la etapa final resumiríamos con unos procesos definidos claramente por algunas entidades territoriales, escogidos para efectos de que ustedes tengan esa claridad frente a la trazabilidad de cómo se hace, porque no necesariamente todo lo que yo les cuente acá se utilice dentro del territorio. Yo estoy planteándoles todo ese marco conceptual y propio de la metodología, pero eso hay que insertarlo en esas metodologías propias que tienen que ver con el diseño de procesos y procedimientos que tiene cada entidad territorial. Entonces, cuando usted va a llegar a hacer una política pública en una entidad propia estatal, usted necesariamente tiene que buscar dentro de los procesos y procedimientos establecidos en la entidad territorial cómo es que hay que elaborarlo, porque hay formas de hacerlo. Entonces, donde los invito a que integren. Una cosa es la teoría, otra cosa son los modelos, otra cosa tiene que ver con los procesos, pero siempre muy articulados a la entidad territorial donde estemos o a la entidad pública donde estemos nosotros definiendo nuestra o haciendo nuestro rol de asesores, de formuladores, como sea. ¿Qué definiciones podríamos ir dando de políticas públicas? Esta primera definición nos lleva a que nosotros em, estamos planteando algo muy importante que tiene que ver con acción gubernamental dirigida hacia el logro de objetivos fuera de ella misma. Entonces, es una acción de gobierno. Ahora mencionábamos en los términos que las políticas públicas son acciones de gobierno. No pueden perder de vista ese término. Son acciones de gobierno. Son acciones que están dirigidas hacia el logro de objetivos fuera del gobierno. Entonces, cuando el gobierno plantea unas acciones que básicamente es en el marco de una comunidad, lo que está buscando es que ciertas acciones se realicen para que se cumpla con unos propósitos dentro de esa sociedad. Nos plantea también, se plantea otra definición que es el resultado de una actividad de una autoridad investida de poder público y autoridad gubernamental. Aquí se está planteando claramente que son actividades propias de gobierno, es decir, de gobierno que tienen autoridad
y que tienen todo ese poder para poder tomar las decisiones que se requieran. Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, de la formulación, el competente es el gobierno. El gobierno es quien formula, pero si estamos hablando de la aprobación, del estudio de aprobación de la política pública, pues entonces aparece otra autoridad, otra instancia mejor, que tiene que ver con esa facultad para aprobarla y que en este caso sería o el Congreso o la Asamblea Departamental o el Consejo Distrital o Municipal que tienen esa facultad para aprobar la política pública en el marco de una ley, una ordenanza o un acuerdo distrital o municipal. Otra definición es que es todo aquello que los gobiernos deciden hacer o no hacer. Claro, porque hay políticas públicas restrictivas. Cuando usted está hablando, por ejemplo, de una política pública de movilidad y una acción de la política pública de movilidad puntual es el pico y placa, ahí hay una acción restrictiva. Hay una acción que nos dice no puede circular con su vehículo tal día en tal franja horaria. Entonces son decisiones propias de gobierno para hacer o para no hacer. Y más adelante encontramos otra definición que plantea que para que una política pueda ser considerada como una política pública, es preciso que en un cierto grado haya sido producida o por lo menos tratada al interior de un marco de procedimientos, de influencias y de organizaciones gubernamentales. Acá hay más elementos, elementos claros que nos llevan a un procedimiento. Les decía ahorita, cada entidad territorial, pues diría uno, cada entidad territorial es posible que en muchas que ustedes consulten de municipios pequeños no exista claramente definido ni el proceso ni el procedimiento que dan respuesta al cómo se hace. Pero es normal que una entidad pública bien constituida tenga muy definido el proceso y el procedimiento. Entonces, es muy importante si estamos en una organización pública, tener la claridad del cómo tengo que hacerlo y cómo se mueven esas influencias dentro de la organización gubernamental que cuando estamos en el diseño de la política nos tiene que llevar finalmente a la aprobación de la política y ahí aparecen figuras como el cabildeo, como el lobbying político, que lo que hacen es visibilizar los grupos de intereses frente a las políticas públicas en específico y que van a llevar a que uno pueda denominar que hay ciertas influencias, que hay ciertos actores que tienen unos intereses frente a una política pública, como también habrán unos actores que se oponen a la política pública y que nosotros tenemos que, en el momento del diseño o la formulación de la política pública, entrar a conocerlo y entrar a detectarlo. Cuervo nos dice como definición de política pública que es una acción de Estado orientada por el gobierno que de una manera coherente, integral, legítima, sistemática y sostenible busca responder a las demandas sociales y desarrollar los mandatos constitucionales y legales acudiendo a distintos métodos de análisis, modelos de gestión y criterios de evaluación, con la participación de los actores involucrados en el problema y en la búsqueda de soluciones. Cuando uno mira bien esta definición planteada por Cuervo, entonces hay muchos elementos que deben ser muy tenidos en cuenta a partir de este momento cuando nosotros vamos encontrando la posibilidad de ir articulando ya con ese deber ser, con el cómo lo hacemos. ¿Y qué elementos encontramos ahí? Acción de Estado orientado por el gobierno. Es decir, las políticas públicas nacen del gobierno. Es decir, digamos que no nacen del gobierno. Hay una decisión de gobierno de solucionar.
porque el problema nace en diferentes lados. Nace en un diagnóstico social, nace en una sentencia, nace en agencias, en agendas internacionales, entre otros. Entonces, denme un minutico, por favor. Entonces, cuando el gobierno toma la decisión de solucionar, es cuando ya entra esa decisión del gobierno. ¿Por qué? Porque no necesariamente el Estado, eh, a través del gobierno, tenga la decisión de solucionar. Hay momentos en los cuales no existe el interés de la solución de ciertas problemáticas y por lo tanto, entonces nosotros lo que tenemos que tener esa claridad. ¿La claridad es cuál? Que quien soluciona es el gobierno, es el ejecutivo, es el ejecutivo. El ejecutivo es el ordenador del gasto y para solucionar se requiere la ordenación del gasto, la decisión de gobierno del ejecutivo para que existan los recursos suficientes para solucionar las problemáticas de un sector a través de las políticas públicas. Entonces, es una acción de gobierno. Y como lo plantea Cuervo, nos dice de una manera coherente, integral, legítima, sistemática y sostenible, integra diferentes conceptos que nos llevan a que tengamos políticas públicas factibles. ¿Y qué es lo que busca esa acción de gobierno? Responder a las demandas sociales, a las problemáticas que existen dentro de una sociedad, problemáticas que unas hacen parte de la agenda de gobierno y otras no han sido todavía visibilizadas por el gobierno y que tenemos que escalarlas a ese nivel para que puedan buscarse los recursos presupuestales y darle la solución. Entonces, esas demandas sociales hacen parte de las necesidades puntuales que existen dentro de un territorio y que de otra manera pues dan cumplimiento o desarrollan los mandatos constitucionales, legales. Es decir, hay unos temas que nos lleva claramente a que nosotros definamos que tenemos que intervenir. Cuando digo, cuando tenemos que intervenir es el gobierno. Cuando nosotros tenemos la definición propia de lo que es gasto público social, de cuáles son las competencias constitucionales y legales para que el Estado solucione los problemas, que es realmente de su interés, entonces es donde ya estamos nosotros frente a esa mirada propia de lo que corresponde a esas posibilidades de que se dé solución. Y nos plantea el autor acudiendo a distintos métodos. Hay métodos de análisis. Entonces nos dice, busque métodos de análisis, busque modelos de gestión, busque cómo evaluar, pero hay un referente muy importante y que es propio de la Constitución del año 1991 y que es la participación ciudadana. Entonces, desde ahí, nosotros lo que tenemos es básicamente una gran posibilidad en este autor eh, mm, muy definida y muy articulada con lo que tiene que ver con la legislación y con el ordenamiento jurídico colombiano. Entonces, ahí hay una definición muy clara que nos va llevando a una concreción y a una comprensión más definida. Acá nos plantea otros autores colombianos, Ordóñez y Matamoros, nos presenta otra definición que me parece a mí muy acertada y es lo que tiene que ver con conjunto de acciones implementadas en el marco de planes, programas gubernamentales diseñados en ejercicios propios
analíticos, pues de formalidad, en donde lo que se hace es integrar el conocimiento con la voluntad política y con los recursos disponibles. Entonces ahí lo que nosotros hacemos es básicamente integrar. Y aquí hay tres temas, digamos, que uno diría, eh, aquí se plantean dos, pero realmente uno diría que son tres conceptos que debemos tener nosotros muy claro, que son planes, programas y proyectos. Lo debemos tener en cuenta porque nosotros lo que hacemos es integrarlos para poderlos solucionar, para poder nosotros tener la posibilidad de que lleguen al presupuesto público. Entonces, reitero, em, planes, programas, proyectos, planes, programas, proyectos. Planes, como los planteábamos al comienzo de la disertación del día de hoy, cuando hablábamos de los planes estratégicos, de la planeación estratégica. Y cuando uno mira la estructura, recuerden esto que les voy a decir, cuando uno mira la estructura de un plan de ordenamiento, de una política sectorial, de una política pública, de un plan de desarrollo, en su estructura nosotros encontramos línea estratégica, programa, idea de proyectos, en todas. Por eso, cuando les digo yo que hay que integrar la política pública existente al plan de desarrollo, la integración se da básicamente con el programa. Yo tengo un programa definido en la política pública y lo que yo hago es insertar, integrar el programa en la política pública a uno de los programas, a una de las líneas estratégicas del plan de desarrollo, lo que me va a permitir ejecutar la política pública en el marco del plan de desarrollo de la entidad territorial. Tenemos que ser en esto muy conscientes y muy analíticos, porque no se trata simplemente de que ustedes tengan unos conceptos, sino que también estos conceptos se puedan articular a la dinámica de la gestión pública. Entonces, eso es muy útil. Uno integra a través de planes, programas, proyectos y lo lleva realmente a proyectos, pero esos proyectos, lo que uno tiene que tener el cuidado es que agoten otro instrumento que tenemos, que es el banco de programas y proyectos de la entidad territorial ajustados a las metodologías con las que se formulan los proyectos, que está determinado por Planeación Nacional, que es la metodología general ajustada, la MGA, que son metodologías que nos llevan a la formulación, evaluación y viabilización de los proyectos sociales asumidos como públicos y que deben ser financiados con recursos estatales. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando les hablo de articular, es que traigan al curso, a su capacidad de análisis, las materias que han visto. De eso se trata. Si yo les estoy planteando en la planeación, hay temas que fueron dados, conceptos que fueron dados atrás y que uno en el tema de la gestión los trae. Por supuesto que yo sé que ustedes han visto planeación, que han visto proyectos, pero cómo se articula en el marco de una política pública y cómo articulo la política pública en el marco del instrumento táctico, que es los instrumentos de anualidad que me permiten a mí concretar las acciones de gobierno vía presupuesto público. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta toda esa trazabilidad que se debe dar de la línea estratégica, del programa y de la idea de proyecto, porque realmente cuando yo tengo un plan de desarrollo, no tengo proyectos, tengo ideas de proyectos. Cuando tengo un plan de ordenamiento, no tengo proyectos, tengo ideas de proyectos. Cuando tengo una política pública, no tengo proyectos, tengo ideas de proyectos. Los proyectos yo los configuro cuando se presentan al banco de programas y proyectos de la entidad territorial. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Deme un minutico, por favor.
Bueno, este es pues lo que nos plantea Ordóñez Matamoros y que ya pues se los he planteado. Deme un minutico que estoy solucionando aquí una cosita. Bueno, entonces esta definición pues ya fue planteada claramente en la exposición que les acabo de plantear, que es muy completa, que es muy completa. Diríamos que acá hay otros elementos adicionales en esta diapositiva, y es el tema de que las políticas públicas son todas las decisiones y regulaciones que emanan de actores públicos con soluciones que emanan de actores con soluciones específicas que se concretan en normas, organizaciones o instituciones, planes, programas, proyectos, acciones, presupuestos e inversiones fiscales. Acá hay otros elementos. Elementos muy claros como, pues ya hemos planteado que la política pública se orienta a soluciones específicas, pero que se concretan en el caso de las políticas públicas en normas jurídicas. Y por lo tanto, las políticas públicas, pues entonces serán leyes, ordenanzas, acuerdos. Si hablamos de las políticas públicas sectoriales, que son las que emanan del nivel central, estamos hablando de que la política pública es una ley. Pero si hablamos de una política pública territorial, pues podrá ser una ordenanza, si es una política pública departamental y es autorizada o aprobada por la Asamblea Departamental, o una política pública municipal que se concreta o distrital que se concreta básicamente a través de un acuerdo. Entonces se concretan en normas jurídicas, en organizaciones o instituciones. Claro, cuando la política pública se define, entonces lo que nosotros hacemos es que definir en la política pública cuál es la organización, si hablo de organizaciones, cuál es la institución, cuál es la secretaría, cuál es la dependencia encargada de esa implementación de las soluciones, y si no la dejamos definida en la normativa jurídica, entonces podríamos tener una política pública que no va a ser sostenible en el tiempo. Es muy normal eso, es muy normal que se diga en el acuerdo municipal que la política pública estará bajo responsabilidad de tal secretaría. Y cuando miramos la secretaría tiene demasiadas responsabilidades, sobre todo en los municipios pequeños. Las secretarías corresponden a, por ejemplo, educación, cultura, deportes, y le pegan algo más, y le están pegando una política pública. Por lo tanto, simplemente es un tema de trámite y ya sabemos que esa política pública no va a ser exitosa en su implementación. Pero también puede suceder que para que la política pública se implemente, yo requiera de la creación de una figura jurídica, de una nueva empresa, de una nueva dependencia.
Entonces se tendrían que dar todas las facultades al Ejecutivo por parte de la corporación, si hablo del Consejo Municipal, para que se haga un rediseño organizacional y se defina la estructura organizacional que va a operar la política pública. Entonces, depende pues como de la magnitud de la política pública, depende de la entidad donde esté. No es lo mismo un municipio pequeño que mediano, que grande, o sea, de categorías, si me muevo en las categorías, y no, y yo digo pequeño más desde el punto de vista de desde el punto de vista de su estructura, no tanto desde el punto de vista de la categorización, porque hay municipios que son grandes y son categoría sexta, ¿sí? Son grandes en su tamaño, en su dinámica. En algún momento de la historia, hace por ahí unos 10 años, el municipio de Quibdó, capital de Chocó, era categoría sexta. ¿Sí? Entonces no es como que uno diga que porque la categoría sexta son los pequeños, entonces pueda ser abordada de una manera. No, entonces es más desde la estructura organizacional como tal, que es la que nos lleva a que las entidades tengan esa posibilidad en algún momento de hacer ese rediseño propio de las políticas públicas a través de unas estructuras organizacionales que permitan que se dé esa ejecución. En esta diapositiva también encontramos lo que ya habíamos hablado anteriormente, planes, programas, pero se le agrega proyectos. Y los proyectos tienen que ver con acciones, pero también se habla de presupuesto. Aquí hay otros elementos adicionales muy importantes cuando estamos hablando entonces de normas jurídicas, cuando estamos hablando de proyectos, cuando estamos hablando de organizaciones y cuando estamos hablando de presupuestos. Ya van encontrando más elementos más concretos que nos van a permitir tener una claridad frente a esa definición y a esa definición, a una definición clara de la política pública, no como definición teórica, sino como parte de esa implementación dentro de la entidad pública que se requiere, pues, no únicamente de que identifiquemos problemas, no, se requiere de identificar problemas, de identificar soluciones, de definir actores, de definir normas jurídicas, estructuras organizacionales, de definir todo lo que es el componente estratégico, de definir planes, programas, presupuesto, inversiones fiscales. Entonces, es un poco más completa esta mirada que tenemos en esta diapositiva porque integra realmente los elementos que se requieren para que nosotros tengamos una verdadera política pública dentro del territorio. Las políticas públicas dentro de sus características lo que están buscando es alcanzar en el corto y largo plazo unos cambios sociales, unos cambios que busquen siempre el mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, del territorio, que garanticen sus derechos, ¿sí? Y optimizar todos los servicios públicos que tiene el ciudadano a su favor, que ya nos vamos aproximando pues a tener unas estructuras muy soportadas en sistemas de información que dan toda la posibilidad de que el ciudadano acceda a una serie de servicios, a unas acciones, a unos recursos que se tienen desde el Estado, en este caso desde las entidades territoriales, para buscar ese mejoramiento de la calidad de vida y en esencia, ¿para qué? Para solucionar las problemáticas. Existe políticas públicas porque hay esa intención de que solucionemos los problemas que hemos identificado. La política pública se diseña a partir de las problemáticas identificadas. Otras características tienen que ver con sus orígenes. Y en los orígenes
Entonces está el concepto de las agendas. Revisemos el tema de las agendas. Voy a buscar una presentación donde están las agendas. Vamos, revisemos. ¿Están viendo la diapositiva de modelos y clases de agenda? Sí, señor. Perfecto. Bueno, entonces cuando uno está frente a las agendas, tenemos que es identificar cómo llega. Voy a anticiparme un poco en la conversación y que lo vamos a encontrar más adelante y pasaremos ahí de largo a esto. Bueno, hay diferentes agendas. Está la agenda pública, la agenda legislativa, está la agenda de gobierno. En todo el tema de las políticas públicas, la agenda de gobierno es muy importante, la agenda gubernamental, que tiene que ver con las eh, orientaciones o decisiones, orientaciones y decisiones del gobierno frente a la solución de problemas. La primera aproximación de los problemas que hacen parte de la agenda de gobierno o que van a ser parte de la agenda de gobierno es cuando se hace el programa de gobierno. Cuando se hace el programa de gobierno, el gobernante toma una decisión y es de proponerle a los ciudadanos unas soluciones a unas problemáticas del territorio que él está viendo como gobernante. Y lo que vende es eso. Él vende un programa y entonces tendríamos que ubicarnos en el concepto de voto programático y revocatoria del mandato definida en la ley 131 del 94, que habla de voto programático y revocatoria del mandato. Entonces, cuando yo estoy frente a esa primera definición de problemas que el candidato a la alcaldía está proponiendo, lo que está indicando es que esas problemáticas van a ser atendidas por el gobernante en caso de que sea elegido. Entonces, esa es la primera cercanía que puede tener un ciudadano frente a que su problema va a ser solucionado. Pero no es el único, no es el único. Entonces vamos a revisar. Aquí debe quedar muy claro que todo debe llegar a la agenda de gobierno. Lo que no llegue a la agenda de gobierno no será posible su solución. Por lo que les decía ahora, porque el gobernante, alcalde, gobernador, presidente, es el ordenador del gasto, no es la corporación. El concejal puede plantear muchas cosas, pero él no tiene la autonomía frente a la ordenación del gasto. El concejal cumple un rol muy importante y es cuál, autorizar el gasto cuando se aprueba el presupuesto público. Pero ya de autorización a ordenación hay un tramo grande y cuando hablamos de ordenación, que ya se va a ejecutar el gasto, que ya se va a comprometer el gasto para ejecutarlo, esa es una acción que corresponde al gobierno, al ejecutivo. Por lo tanto, ustedes no pueden perder de vista que los problemas se solucionan cuando llegan a la agenda de gobierno, pero para que lleguen allá, este puede ser un recorrido que les puede servir y que les voy a mostrar a ustedes. Bueno, y es el siguiente, ¿cómo ingresa un problema público en la agenda? Entonces, lo primero es lo que se denomina el modelo de mediación. En el modelo de mediación, es un modelo de intermediación de los políticos. Entonces, los políticos son los que hacen la primera selección de los problemas que deben ingresar a la agenda de gobierno y lo hacen cuando se está discutiendo los planes de desarrollo, ya sea nacional, departamental o municipal. Los congresistas, los diputados y los concejales tienen
un gran poder para ingresar temas en la agenda de gobierno. E inclusive cuando se es candidato y hay unas alianzas que se dicen alianzas estratégicas, tiene que ver con estos temas. Y es cuando dice, bueno, yo me puedo aliar, te puedo apoyar a cambio de, yo estoy hablando de lo programático, a cambio que dentro del programa de gobierno o dentro, si ya se radicó el programa de gobierno en la registraduría, si ya se registró el programa de gobierno en la registraduría, entonces nosotros tendríamos que tener en cuenta que lo que estamos es buscando la posibilidad de que ese problema se incluya dentro del plan de desarrollo. Es decir, no tenemos la posibilidad de hacerlo dentro del programa de gobierno, pero sí tenemos la posibilidad de hacerlo dentro del plan de desarrollo. Entonces, ahí hay que mirar es cuándo tenemos el instrumento y cuál es el instrumento que se requiere para que llegue a la agenda de gobierno. Es claro que el político tiene una incidencia, pero ojo, seamos pragmáticos. El político que hace parte de la coalición de gobierno, pues para que seamos pragmáticos, no todo el político. Yo soy concejal, pero no estoy en la coalición de gobierno. No tengo la posibilidad cercana de que mis temas, de que las problemáticas de ciertos sectores donde yo tengo interés sean incluidas dentro de una agenda de gobierno. Pues porque en esto hay que integrar tanto el ser como el deber ser, pero también integrar todo ese tema de la mecánica política, porque finalmente la política pública se aprueba en una instancia política, que es el Consejo, la Asamblea o el Congreso de la República. Se llama modelo de mediación porque en teoría, cuando los políticos están incluyendo estos temas, hay una mediación entre el Estado y la sociedad, solo que el político es quien hace ese ejercicio de mediación. Uno diría que en la dinámica de la política están los concejales y los concejales eh, tienen la representación, los concejales, se hablo pues del municipio, equivalente pues también a decir asamblea y congreso. Está la democracia participativa, pero hay una democracia representativa, que son los corporados. Y los corporados lo que están haciendo es representando al constituyente primario, a los ciudadanos. Entonces, ese corporado está mediando entre la sociedad, entre esos actores que lo han favorecido a él con su voto para poder acceder a esa dignidad. Entonces, uno encuentra concejales en muchos territorios que son es el concejal de los deportistas. ¿Qué es lo que estamos indicando? Que fueron los deportistas quienes llevaron a ese concejal a la corporación. ¿Y él qué hizo? Él se acercó a un candidato a la alcaldía y con el candidato a la alcaldía llegó a unos acuerdos de que las problemáticas de ese sector iban a ser abordadas en el plan de desarrollo. Y este concejal hace parte de la coalición de gobierno. Por supuesto que es muy fácil que esa mediación se dé porque hace parte de la coalición de gobierno. Pero asuman que el deportista vendió esa idea, pero no hace parte de la coalición de gobierno. Entendiendo en la práctica de la política, pues no va a tener la posibilidad de ser un buen mediador. ¿Por qué? Porque no tiene acceso a esa instancia que es el gobierno. Entonces, ese es el modelo de mediación. Esa es una forma de que el problema llegue a la agenda de gobierno. Con este recorrido que estoy haciendo, lo que les quiero mostrar es que generalmente lo que nosotros decimos como parte de la conceptualización teórica que tenemos es que los diagnósticos son sociales y participativos. Correcto, eso es válido. Ley 152 del 94. Pero también decimos con mucha severidad
que los problemas se identifican en los diagnósticos sociales y participativos. Eso es parcialmente cierto. Sí, es claro que los problemas se identifican en los diagnósticos sociales y participativos, pero no únicamente ahí, no únicamente ahí. Este modelo es una de esas excepciones. Cuando el problema se conoce, no quedó en el diagnóstico social y participativo, pero queremos abordarlo y que llegue a la agenda de gobierno, modelo de mediación. ¿Sí? El otro modelo es el de mediatización. Los temas ingresan a la agenda pública porque han sido ventilados en las deliberaciones que distintos actores hacen en los medios de comunicación. Entonces, los ciudadanos que tienen las problemáticas no han encontrado la posibilidad ni en el gobierno ni en los políticos. Entonces, ¿qué hacen? Visibilizan el problema a través de los medios de comunicación. Por lo general, se hace a través de medios de comunicación radiales, televisivos, en las emisoras comunitarias que existen en los territorios. Hoy diríamos que a través de las redes sociales, que son muy fuertes. Qué es lo que sucede? Reitero, hay un problema en un barrio y no tenemos la posibilidad en el barrio de que el político llegue, se interese y sirva de mediador. El gobierno no está interesado en el sector, pero el problema es concreto y la comunidad lo requiere. Por ejemplo, no hay agua potable en esa zona del territorio y requieren que la empresa prestadora de servicios públicos proceda y se haría entonces la articulación. Entonces, ¿qué hacen ellos? Buscan que a través de medios de comunicación, de forma mediática, se conozca el problema. Entonces, el comunicador tendrá las estrategias o la red con la que se está trabajando para forzar la conversación, para hacer que tanto el gobierno, que sería lo más indicado, o el político se interesen por el tema y presionan tanto los medios que efectivamente aparece o los dos actores o uno de las dos. Es decir, aparece el político o aparece el gobernante o aparecen los dos, uno de los dos o los dos y se interesan por el tema. Y si el gobernante es renuente a interesarse por el tema, pues se está forzando a través de discursos políticos dentro de la corporación para que el gobierno se interese por el tema. Entonces, son mecanismos que se utilizan claramente y a través de medios de comunicación y a eso le decimos un modelo de mediatización. Esa es también una posibilidad de que un problema sea visibilizado y llevado a la agenda de gobierno. El modelo de movilización, muy usual en nuestro medio. La ciudadanía, pues en los últimos años ha pasado esto. La ciudadanía se moviliza para que sea incluido un tema en la agenda pública y en la agenda de gobierno. Los paros cívicos, la toma de instituciones públicas, ¿sí? Lo que el modelo de movilización se explica en función de la crisis del modelo de mediación. No funcionó el modelo de mediación que es el que hace el político. Entonces, ¿qué hace el ciudadano? Es decir, no ha funcionado ni el modelo de movilización ni ha funcionado el modelo de mediatización. Entonces, lo que hace el ciudadano es que acude por vías de hecho a unas decisiones que van a hacer que el gobierno se interese por el tema. Cuando cierran las vías, cuando hay paros escalonados en las organizaciones. Entonces, es una forma de hacerlo. Y este modelo mm, lo que hace es movilizarse claramente porque no está confiando en la intervención de los políticos, no le cree al político, entonces no cree que el político sea un representante que vaya a permitirle llegar a la agenda de gobierno para la solución. Y existe una decisión de gobierno de no interesarse por el problema, pero finalmente los modelos de movilización han tenido una gran
aceptación y han servido. La verdad es que han servido para que los problemas de ciertos sectores sean tenidos en cuenta en las agendas públicas, en la agenda legislativa y, por supuesto, la decisión final de que lleguen a la agenda de gobierno. El modelo de anticipación. Este es un modelo que supone que ingresen a la agenda de gobierno aquellos temas que pueden ser problemáticos. Entonces, estamos haciendo una mirada prospectiva de ciertos temas. Y esa mirada prospectiva, entonces, nos lleva a qué? Nos lleva a que nosotros identifiquemos hacia futuro qué problemas se pueden dar dentro del territorio. Y eso, entonces, nos tiene que llevar a que cuando se estén elaborando ciertos instrumentos de planificación, pues tengamos la posibilidad de identificar claramente el problema. Caso, por ejemplo, de temas de riesgos, ¿sí? Hay familias, en el ejemplo que estoy planteando en la diapositiva, cuando se va a elaborar el plan de desarrollo y existe un diagnóstico sobre una zona donde hay unas familias en riesgo y es posible que en tiempos de inviernos se produzcan deslizamientos y se presente un desastre. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? Anticiparse al desastre y elabora una política pública de reubicación con un componente de política de vivienda de interés social, por ejemplo. Entonces, es anticiparnos a los problemas que se pueden ver hacia futuro. No es muy normal que se haga porque nosotros no trabajamos planeación prospectiva. Si se hace bien un plan de ordenamiento territorial, los técnicos especializados en esos diseños, que son básicamente los ingenieros geólogos, los ingenieros ambientales, los ingenieros civiles, esa integración nos tiene que llevar a unas conclusiones y es de que se puede presentar dentro de tal zona del territorio unos deslizamientos, porque ellos han estudiado todo lo que tiene que ver con ese componente de la tierra, con lo que pasa en cada territorio y nos pueden llevar claramente a unas conclusiones por los estudios técnicos que se realizan. No es muy normal. Nosotros somos más proactivos, somos más reactivos que proactivos. Nosotros somos más de la urgencia, somos más de que el problema se da y lo solucionamos de manera coyuntural, cuando lo podríamos haber solucionado de una manera estructural. Cuando uno se va en uno de los cables de la ciudad y lo va mirando, tiene una mirada no de paseo, sino una mirada de investigador, la mirada de investigador te lleva a ser observador. Usted está observando que hay abajo del cable y usted está mirando mm, unas casas muy mal ubicadas. Cuando uno mira desde el cable la ciudad, uno saca una conclusión. La ciudad no fue bien planificada. Cuando está mirando, ahí nosotros miramos la ciudad con otros ojos. Vemos una ciudad extraordinaria, vemos una ciudad muy bonita, vemos una ciudad, lo último. Pero cuando ya empiezas a mirarla con ojos de planificador, con ojos de investigador, como son los que ustedes deben tener como administradores públicos en formación, van encontrando que efectivamente no existió tal planificación y ahí es donde ustedes pueden claramente determinar, acá es una zona de riesgo que puede traer hacia futuro unos problemas. Entonces, donde nos anticipamos, como en el caso que estoy planteando en el ejemplo de la elaboración de una política de reubicación. No hay que esperar que suceda, ¿sí? El desastre, no hay que esperar. Generalmente nosotros esperamos. Y a pesar de que tenemos definido o identificado que puede suceder, nunca tomamos la decisión. Y en este caso, la decisión es estructural. Cuando yo estoy hablando de la reubicación como un componente de política de vivienda, es porque no es todo de una vez. Las decisiones coyunturales son ya, las decisiones estructurales son de mediano y de largo plazo. Y las políticas públicas deben obedecer a ese gran concepto del mediano o de largo plazo. ¿Cómo puede llegar también un problema a la agenda de gobierno? Los modelos de agenda internacional
Claro, Colombia y muchos gobiernos, pues en general, suscriben unos convenios, unos compromisos a nivel internacional. Ahora, ¿cuál es uno que es muy visible? Los objetivos de desarrollo sostenible. Cuando estamos frente a los objetivos de desarrollo sostenible, entonces hay un acuerdo que suscribió el gobierno colombiano en el marco de estas definiciones que tienen que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS. Cuando usted mira ese componente de los objetivos de desarrollo sostenible, son visibles en todos los planes de desarrollo, municipal, departamental, nacional. Existe una transversalidad en los planes para poder darle cumplimiento al compromiso. Entonces, en los planes de desarrollo, usted encuentra unos problemas generales que han sido planteados en los objetivos de desarrollo sostenible. Ojo a lo que le estoy diciendo. Problemas generales que fueron identificados allá, pero no hemos bajado el concepto al territorio. No hemos, por ejemplo, mirado cuál es el nivel de pobreza que tiene el territorio. No lo conocemos, porque nosotros no tenemos el índice de pobreza a nivel municipal, inclusive en el área metropolitana. Para determinar el índice de pobreza en un municipio del área metropolitana, lo que se hace es que nos pegamos del índice de pobreza de la ciudad de Medellín, que lo tiene, y a través de indicadores sintéticos se llega, a través de ejercicios económicos, a una cifra. Pero no es porque tengamos dentro del sistema de información municipal de cada municipio del área metropolitana esa posibilidad de definir mi índice de pobreza en el territorio. Entonces, si yo no tengo definido ese indicador, yo cómo voy a definir unas soluciones a la pobreza dentro del territorio. No lo puedo hacer. Entonces me estoy quedando en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible, en el marco general. No los estoy llevando realmente al territorio. No conozco municipio en el país que tenga una agenda municipal para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. No lo conozco. Y eso, ¿qué hace? Que no tengamos la posibilidad de nuevos recursos para solucionar esos problemas que están ahí. Porque si yo lo tengo definido dentro de una agenda, pues yo podría escalar la búsqueda de recursos a través de la nación, de la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional, o de buscar en los diferentes organismos internacionales que propician recursos para la solución de las problemáticas enmarcadas en los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces no bajamos a la raíz del problema que está definido en ese marco general de los objetivos de desarrollo sostenible. Nos quedamos en la generalidad. Y lo que hacemos de manera inteligente para mostrar el indicador es una cosa muy sencilla. Es una cosa que simplemente lo que yo hago es coger mis indicadores de cumplimiento de, de ejecuciones presupuestales y las asocio a los indicadores de objetivos de desarrollo sostenible, y voy sumando, pero voy sumando por ejecuciones que no obedecen a una agenda propia de los objetivos de desarrollo sostenible. Son cosas muy distintas. Pero esa es una forma para contarles que problemas que están identificados a nivel internacional, propio de un modelo, de unos compromisos adquiridos a nivel internacional, pues entonces nos lleve claramente a que hay que tenerlos en cuenta en la agenda de gobierno. El gobierno no puede abstraerse de incluir dentro de su agenda los compromisos adquiridos en el caso, pues, de este ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible. También cuando tenemos algunas exigencias o lineamientos de política macroeconómica que básicamente son definidos por las autoridades supranacionales, como como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, la Corporación Andina de Fomento, entre otros, definen eh, políticas públicas a nivel de planteamiento macroeconómico, y entonces nos obliga a que nosotros incluyamos
dentro de nuestra agenda de gobierno como compromiso, pero que tiene que hacer un tránsito por la agenda legislativa para que se legisle y podamos tener las propuestas de soluciones enmarcadas dentro de políticas macroeconómicas propias de los modelos de globalización o del modelo de globalización que se trabaja actualmente en el mundo. Es otra forma de que el problema llegue a la agenda de gobierno. Otra es el modelo de agenda nacional. Claro, cuando yo estoy en el modelo de agenda nacional es cuando los departamentos y los municipios tienen que integrar a su agenda las directrices del gobierno nacional, que en este caso uno diría, por ejemplo, lo que tiene que ver con el Sistema General de Participaciones, SGP. En SGP, nosotros lo que tenemos es una una agenda propia de lo que corresponde a las asignaciones de la Ley 715 del año 2001, que recuerden que son unas transferencias del nivel central a las entidades territoriales y que tienen, en este caso concreto al municipio, y que tiene como propósito atender el gasto público social, de educación, de salud, de saneamiento básico, de agua potable, de vivienda, que son temas que fueron definidos en el artículo 366 de la Constitución, en el artículo 41 del decreto 111 de 1996, que es el Estatuto Orgánico de Presupuesto, y en la Ley 715 se amplía todo ese concepto a los sectores que están en propósito general, pero además, los que corresponden en algún momento a lo que son los documentos COMPES que crean gastos pegados al concepto de inversión social. Entonces, estos gastos que han sido definidos y que son rentas de destinación específica, porque son rentas que tienen que, o recursos que tienen que gastarse en las disposiciones claras, en los usos que definió la ley, deben ser incluidas dentro de la agenda. No se puede dejar dentro de la agenda municipal, dentro de la agenda de gobierno municipal, lo que está definido en una ley, que en este caso es una ley clara de cofinanciación de proyectos, de transferencias de recursos de los ingresos de la nación hacia las entidades territoriales para que ellas cumplan con su propósito del gasto público social. Es decir, para ser más precisos, si ustedes no tienen en cuenta o el gobierno no tiene en cuenta, el gobierno municipal, estos recursos dentro de la agenda, pues no tendría posibilidad de gasto público social. Por lo que les decía ahora muy al comienzo de la charla, ese grado tan alto de dependencia del nivel territorial frente al nivel central y que básicamente se materializa en esta norma de la ley 715 que es SGP y que tiene pues unas transferencias directas y en el Sistema General de Participaciones, perdón, en el Sistema General de Regalías, que son asignación de recursos vía presentación de proyectos al Sistema General de Regalías, que hace parte pues de los mecanismos de transferencias con los que se trabaja en las entidades territoriales. Entonces, esa es la forma, en el modelo de agenda nacional, es la forma como se integran a la política pública territorial y que es de interés pues, del gobierno territorial, departamental o municipal o distrital, para efectos de incluirlos en la parte de la solución. Están los modelos de acción corporativa silenciosa, que son básicamente temas asociados a los grupos de interés. Es decir, cuando un grupo de interés tiene la necesidad de que un tema entre a la agenda pública y a veces son temas que no son propiamente problemas generales, sino que son problemas de un sector y que requieren de que el gobierno lo lidere y lo defienda. Entonces hacen lo que se llama el lobbying y ese lobbying no es más que el acercamiento
el acercamiento de unos interesados frente a unos temas para que sean asumidos por el gobierno y en algunos casos que se definan como parte de una política, por ejemplo, una política tributaria restrictiva que no grave ciertos bienes o servicios con el tema de, por ejemplo, el impuesto al valor agregado, el IVA. En los bienes, en los bienes uno hace una clasificación en el tema del IVA. Están los bienes excluidos, los bienes exentos y los bienes gravados. Cuando uno habla de un bien excluido, es que la tarifa, no hay tarifa, no es visto, no es visible. Pero cuando ya pasa a ser un bien exento, es que la tarifa es cero, ya es visible. Y generalmente hacen como carrera, no es visto el bien, pero cuando es visto pasa el bien o el servicio, pasa a ser un bien exento, es decir, es visible por la tarifa es cero, pero cuando está ahí en esa categoría de bien exento, está haciendo carrera para ser un bien grabado. Y hemos visto históricamente cómo a través de estos ejercicios de lobbying se busca claramente que la decisión sea no hacer visible cierta problemática o hacerla visible. Entonces ya depende pues como el interés de los actores frente a la visibilidad o no del problema, frente a la importancia o no de que el gobierno lo asuma como un bien, como un problema social, lee la categoría de público para poder ser intervenido y solucionado por el gobierno. Porque ya les he mencionado y luego volveré sobre esto, de que lo que hacemos nosotros es solucionar problemas. El gobierno pues lo que hace es solucionar problemas sociales considerados como públicos. Entonces la primera categoría que uno tiene es que hay un grupo de bienes, hay un grupo de problemas sociales, que son todos, pero todos esos problemas sociales no escalan a ser problemas sociales públicos. Escalan cuando hay una decisión de gobierno de solucionarlo. Cuando existe la decisión de gobierno, entonces pasa a la categoría de público. Y ya entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar ahí? Unos recursos disponibles desde el gobierno, desde el presupuesto público, para darle solución a esas problemáticas. Entonces, este modelo de acción corporativa silenciosa tiene esa mirada. Ya habíamos hablado ahora del modelo de agencia judicial. Cuando me aproximé a unas definiciones de políticas públicas, toqué de manera general el modelo de agencia judicial. Y es que las intervenciones del Poder Judicial en el proceso de formación de políticas públicas son rasgos claros de lo que es o característico del Estado social de derecho en la protección de derechos fundamentales. Entonces, mencionamos ahora estas dos sentencias, la T595 de 2002 y la T760 del año 2008, que lo que están planteando claramente es que vía sentencias judiciales, los problemas de ciertos ciudadanos que no han sido solucionados por el gobierno deben incluirse como parte de la solución, como parte del gasto público para que sean solucionados por el gobierno. Hay dos maneras de hacerlo. Una es coyuntural. Coyuntural es cuando la decisión es una decisión de un juez constitucional frente a una tutela y que obliga al municipio, por ejemplo, que solucione una problemática específica que tiene que ver con derechos fundamentales a un ciudadano. Entonces es coyuntural a un ciudadano. La sentencia fue este año y lo que tenemos que hacer es un movimiento presupuestal para darle solución a esa problemática. Pero también podríamos encontrar cuando ya la decisión es distinta. Cuando la decisión, que el primer caso es una acción de gobierno que soluciona. El otro que estoy planteando es una decisión de una agencia judicial que obligue a que se diseñe una política pública para darle solución a ciertas problemáticas que hay en el territorio. Son dos maneras de mirar
la agencia judicial, cuando es coyuntural o cuando es estructural. Cuando es estructural es porque la decisión es, se debe crear una política pública para, ¿listo? Y ese sería estructural. Y es coyuntural cuando específicamente hay que solucionarle un tema a un ciudadano que se le han vulnerado sus derechos fundamentales. Entonces, ese es como el tema de la agencia judicial. Mm, el Banco Interamericano de Desarrollo señala lo siguiente, dice, pero también el Poder Judicial tiene otras funciones en el proceso de formación de políticas públicas por medio del control de constitucionalidad de los tribunales constitucionales y en general como contrapeso a las acciones de los gobiernos y de los legisladores. Esta función ha logrado espacio en los últimos años gracias a la serie de reformas a los poderes judiciales, quienes han ganado en independencia y autonomía presupuestaria. Lo que está planteando el Banco Interamericano de Desarrollo es que el control de constitucionalidad que se da a ciertas leyes que son propias dentro del ordenamiento jurídico colombiano ha llevado a que se mejore esa posibilidad de que se tengan unas políticas públicas y que se clarifique mucho ese proceso pues, de formación. Esa es otra vía. Existen unas clases pues, de agenda que ya hemos mencionado alguna. Está la agenda sistémica y está la agenda institucional. La agenda sistémica es el conjunto de problemas que aún no han sido seleccionados por parte del sistema político, es decir, todos los problemas de la sociedad, lo que les venía mencionando atrás, todos los problemas sociales hacen parte de la agenda sistémica, todo problema social. Lo que pasa es que para que escale allá a la agenda de gobierno tiene que salir de la agenda sistémica. Diría uno en otro lenguaje, es un conjunto o es un proyecto, digamos que es un banco de problemas que hay en una sociedad. Los problemas, podríamos decirle a los ciudadanos, a través de esta base de datos, de este enlace, enliste problemas que hay en su comunidad. Y él empieza a enlistar. Eso es una agenda sistémica. ¿Por qué? Porque aún no han sido seleccionados por el gobierno para solucionarlos. ¿Sí? Cuando de ese banco selecciona, entonces ya sale de agenda sistémica y pasaría a otro estado. En la agenda institucional se da cuando ya el sistema político hace una primera selección, pero no ha sido transmitida al gobierno. Entonces, el sistema político, la corporación, el Congreso, la Asamblea, los consejos distritales y municipales, tienen una lista de problemáticas, pero están todavía en la agenda política. Que recuerden, la agenda política hace bulla, pero no soluciona, porque no tiene la facultad como ordenador del gasto. Por lo tanto, no podría tomar esas decisiones, pero ya el sistema político de esa agenda sistémica seleccionó los políticos y lo que van a hacer es escalarla. En el momento será institucional porque no ha sido escalada todavía al gobierno. Y hay otras clases de agendas, pues la agenda política, que ya hemos hablado de ella en el transcurso de la conversación, que tiene que ver con la agenda que tienen los partidos políticos. Cuando el partido político hace parte de una coalición de gobierno, uno que está pensando que hay unos temas de ese partido político que son de interés de que sean trabajados finalmente en la agenda de gobierno. Entonces, es parte de la agenda de política que es muy conocida como la agenda legislativa. Es lo que son temas que son propios pues de los congresistas. Ya hemos hablado de la agenda gubernamental para la explicación que les he venido planteando en el transcurso de la charla del día de hoy y que es para nosotros pues de mucha importancia tener la claridad de que los problemas tienen que llegar exactamente acá. Cuando el problema llega a la agenda de gobierno, ¿qué es lo que tenemos ya? La posibilidad de unos recursos orientados y de una
recursos orientados para la formulación de la política pública y, por supuesto, disponibilidad de recursos para darle solución a esas acciones que resultan del diseño de la política pública que se pretende. Ya hemos hablado también de agendas estratégicas, de lo que tiene que ver con el largo plazo, cuando hablamos de los planes prospectivos, muy al comienzo de la charla, y que tiene que ver con temas de larga duración. Por ejemplo, el tema de la pobreza no se soluciona con medidas de agua tibia, como dice uno, no, son de larga duración. Por ejemplo, un tema de pobreza se puede atacar con una política pública educativa. Y una política pública educativa bien diseñada, su impacto se ve en un horizonte de 15, 17 años. Antes no se ve el impacto, porque son procesos largos. Pero yo podría solucionar de manera coyuntural el tema de la pobreza y lo soluciono de manera coyuntural cuando tomo decisiones de empleo coyuntural, de empleo temporal, cuando el gobierno, por ejemplo, eh, activa unos recursos para el sector de la construcción de vivienda de interés social. Entonces, ¿qué hace él? Crea unos empleos de mano de obra no calificada de forma temporal, 4 o 5 meses. Y en esos 4 o 5 meses, entonces los indicadores, los economistas miden y van a encontrar que hubo una mejora en el indicador, pero eso es coyuntural. Cuando termine la intervención coyuntural por parte del Estado, volvemos nuevamente a ese estado de pobreza y de desempleo, como el ejemplo que estoy planteando. Entonces, deben tener en cuenta que si el problema es estructural, la solución debe ser estructural, es decir, de largo plazo, de largo plazo. Las medidas coyunturales pueden ser muy importantes, solucionan temas pues, del día a día, pero no son definitivos en el tema pues, de la solución del problema. Y hay unos momentos en cuanto a la elaboración de la agenda, que tiene que ver con la fase inicial del ciclo de la política pública, que es la formulación y que vamos a revisarla cuando esa elaboración es crítica, es decir, cuando se identifica el problema y su inclusión en la agenda antecede a la definición del problema. Es decir, el problema no se ha definido, porque una cosa es que lo identifique. Yo identifico, pero no he definido. Definir es ampliarlo. Definir es trabajar con indicadores para poder determinar la magnitud del problema. Una cosa es que yo diga que existe un déficit de vivienda y yo lo puedo solucionar de manera coyuntural o de manera estructural. Si yo tengo un déficit de vivienda, tengo que determinar cuál es el déficit. Tengo que decir, tengo un déficit de 1.000 viviendas en mi territorio y tengo que identificar dónde está el déficit, área urbana, área rural. Tengo que identificar todo muy bien para poder llegar finalmente a decir, la política pública de vivienda va a atacar el déficit de vivienda que está identificado hoy, que son 1.000 viviendas. Entonces juegan también los indicadores, no todo es cualitativo. Hay que tener también unos indicadores de tipo cuantitativo que me permita llegar a una mejor identificación, a una mejor selección para poderlo incluirlo. Entonces, el momento de elaboración de la agenda crítica es cuando yo tengo que incluir un problema que no ha sido definido ni caracterizado, donde no tengo mayor información. Tengo que hacerlo ya. Entonces, estoy improvisando. Estoy improvisando porque me tocó tomar una medida coyuntural de atender un problema. Inclusive los recursos presupuestales no están para, inclusive ni para los estudios técnicos, porque fue ya, fue ya. Entonces son situaciones que hay que tener en cuenta. Ese es como el tema que a la, corresponde a lo que tiene que ver con la agenda pública.
¿qué preguntas tenemos? Jóvenes, ¿no hay preguntas? Profe, yo quería decirle algo. Dígame. Preguntas no, yo quería, pues a medida que usted nos hablaba, nos explicaba todo esto, me parecía como una construcción de este semestre con un hilo conductor como muy lógico, porque sentía que durante el semestre, antes de llegar a su materia, nos habían preparado para poder llegar a recibir esta materia, porque estaban los temas que vimos en finanzas, los temas que vimos en proyecto futuro, los que acabamos de ver en enfoques y desarrollo de territorio, bueno, en todas las materias que hemos visto hasta hoy en este semestre. Entonces me parece una construcción como muy asertiva, de una preparación conceptual muy lógica para que pudiéramos comprender lo que usted hoy nos está explicando. Entonces no creo que es que no tengamos preguntas, sino que hemos venido por ese hilo conductor que considero que nos facilitó el aprendizaje y el poder llegar como a absorber todo lo que usted hoy nos ha enseñado. Entonces quería como compartirle eso porque me ha gustado mucho la dinámica muy particular de este semestre para llegar a su materia. Bien, gracias, Joana. Muchas gracias. Y me parece muy interesante su apreciación en términos de lo que deberíamos hacer en la academia, y es lo que usted de manera asertiva acaba de plantear. ¿Cómo recibo una información que es útil más adelante? Porque pues yo tengo que hacer uso de unos conocimientos previos para poder avanzar. Yo asumo que los tienen, ¿sí? Y efectivamente, lo que han hecho en este semestre los lleva a que exista una claridad y por lo tanto sea más ágil la aprehensión del concepto y el avance pues en los contenidos propuestos. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces, mañana nos vemos a las 8 de la mañana, también por este medio. Mañana es virtual también. Nos vemos a las 8 de la mañana. Muchas gracias. Que descansen. Profesor, Gracias. usamos el mismo Gracias, link. profe, hasta luego. No, yo les mando el link mañana en la mañana. Pues se Bueno, los señor, mando de muchas pronto ahorita más gracias. tardecito, ¿listo? Sí, Bueno, señor. listo, profe, gracias. Listo, profe, Que, des- muchas gracias. que descansen. Gracias, profe. Hasta mañana. Hasta mañana. Profe, muchas Muchas gracias, gracias. profe. Con todo Hasta gusto. Que mañana. descansen. Mañana,